Bienvenidos a Historias de no creer, donde lo imposible se vuelve real y la realidad supera la ficción. Hoy te traigo una historia que parece sacada de una película de suspenso, pero te aseguro que cada palabra es real. Es la historia de cómo un hombre intentó exponerme y humillarme frente a toda mi familia, pero terminó cavando su propia tumba. Nunca imaginé que una simple reunión familiar se convertiría en un punto de quiebre, pero aquí estamos. La reunión que lo cambió todo. Era una reunión familiar como cualquier otra, llena de conversaciones triviales y comida decente. Me encontraba poniéndome al día con algunos primos cuando escuché una tos forzada al otro lado de la sala. El sonido vino seguido de una voz que reconocí al instante. «Damas y caballeros», dijo con un tono teatral, «quiero hablar de algo muy importante». El ambiente se tensó. No necesitaba girarme para saber quién era. Ricardo. Sabía que cuando hablaba con ese tono dramático, nada bueno salía de su boca. «La familia es apoyo, unidad», continuó. «Pero parece que hay personas aquí que han olvidado el significado de esas palabras». Pausó y, como si estuviera en un mal programa de televisión, me miró directamente. Mi querido sobrino aquí presente, extendió el brazo hacia mí con una falsa sonrisa. Ha logrado mucho en la vida. Tiene dinero, lujos, viajes. Pero, ¿saben qué es lo más curioso? Que sin nosotros, sin esta familia, jamás habría llegado hasta ahí. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Y aquí estoy yo, prosiguió, pasando por un mal momento, pidiendo un poco de ayuda, ¿y qué recibo a cambio? Frialdad. Silencio. Indiferencia. Hizo una pausa dramática. Dígame, ¿eso les parece justo? Esperó. Pensó que alguien tomaría su lado. Que alguien me miraría con reproche. Pero en lugar de eso, hubo silencio. Entonces, me levanté lentamente, dejando que cada movimiento pesara en el aire. Eso es muy interesante, Ricardo, dije con calma. Porque si te debo tanto, entonces tal vez puedas explicar esto. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un papel. Desdoblé el documento lentamente, lo sostuve en alto y lo giré para que todos pudieran verlo. Los ojos de Ricardo se agrandaron. No sé qué es eso, farfulló. Oh, claro que lo sabes, respondí. Es un contrato de préstamo. Uno que firmaste hace años cuando te presté una cantidad generosa de dinero. Un contrato que especificaba claramente que debías devolverlo en 2 años. Un silencio sepulcral invadió la sala. Me giré hacia los demás. Y adivinen qué, continué. No pagó ni un solo centavo. Mi madre cerró los ojos y suspiró, como si hubiera sabido desde el principio que esto iba a pasar. Los murmullos crecieron. Pero antes de que pudiera decir más, una voz resonó desde el otro lado de la sala. Este sinvergüenza también me robó. Era mi tía Patricia. Ricardo giró la cabeza de golpe, como si lo hubieran abofeteado. ¿De qué estás hablando? Patricia lo fulminó con la mirada. Del dinero del seguro de vida de mi esposo. Me engañaste. Me dijiste que era una inversión segura. Te di todo lo que tenía y lo perdiste. La tensión se hizo insoportable. Pero entonces, otra voz habló. A mí también me pidió dinero. Era mi primo Roberto. Me dijo que solo era un préstamo corto. Nunca vi un centavo. A mí me dio dinero también. Yo le presté y jamás me pagó. Uno por uno, los familiares comenzaron a hablar. El color desapareció del rostro de Ricardo. De repente, la situación había cambiado. Él ya no era la víctima, era el depredador. Y ahora, todos sabían la verdad. El colapso total. Ricardo comenzó a retroceder. Escuchen, esto es un malentendido, pero nadie quería escucharlo. El enojo crecía como una tormenta en la habitación. Y entonces, hizo lo que mejor sabía hacer. Trató de escapar. Se giró bruscamente y corrió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera llegar, una figura enorme bloqueó su camino. Mi primo Marcos. Ni lo intentes, dijo con frialdad. Ricardo frenó en seco. Por primera vez en su vida, estaba atrapado, sin escapatoria. Y ahí, en medio de la sala, con todos mirándolo como el parásito que era, se rompió. Ustedes no entienden. Gritó, con los ojos desorbitados. No es mi culpa. Yo solo intentaba salir adelante, pero nadie le creyó. El golpe final. Esa misma noche, Patricia y yo fuimos a nuestros abogados. Al día siguiente, las demandas comenzaron a caerle encima como una luz. Fraude. Robo. Estafa. En pocas semanas, Ricardo lo perdió todo. Le embargaron el coche. Lo desalojaron de su apartamento. Sus negocios fraudulentos colapsaron. No tenía dónde esconderse. Intentó llamarnos, suplicando. Por favor, solo hablen con los abogados.
voy a pagarles. Pero nadie lo escuchó. En menos de un mes, estaba completamente arruinado. Pero la historia no termina ahí, porque una noche, mi madre recibió una llamada desconocida. Al contestar, solo hubo silencio al otro lado de la línea, hasta que una voz temblorosa susurró, lo siento. Y luego, el teléfono se quedó en silencio. Era Ricardo. No hemos vuelto a saber de él. Algunos dicen que dejó la ciudad, otros creen que sigue en las sombras, buscando su próxima víctima. Pero una cosa es segura, jamás podrá volver a pisar esta familia. Y esa fue la mejor venganza de todas. O al menos, eso pensábamos. Un año después, el escándalo de Ricardo se había convertido en un tema del pasado. Nadie en la familia hablaba de él, ni siquiera para insultarlo. Era como si nunca hubiera existido. Su nombre se convirtió en un fantasma, pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Primero, fueron llamadas anónimas a varios miembros de la familia. Nadie hablaba, solo respiraciones entrecortadas al otro lado de la línea antes de colgar. Después, correos electrónicos sin remitente. Mensajes vagos como, sé lo que hiciste, esto no ha terminado, nos veremos pronto. Al principio, todos pensaron que era alguna broma pesada, pero cuando mi madre recibió una carta escrita a mano, el pánico se apoderó de todos. El sobre no tenía dirección de retorno. Dentro, solo había una hoja de papel con una única frase, tarde o temprano, la deuda siempre se paga. Las manos de mi madre temblaban cuando la sostuvo. Es Ricardo, susurró. Pero, ¿cómo? ¿Dónde estaba? Intentamos rastrear la carta, pero el matasellos venía de una ciudad diferente. Alguien, en algún lugar, la había enviado por él. Y entonces, un día, llegó lo peor, el regreso de Ricardo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando mi teléfono sonó. Era mi primo Marcos. ¿Tienes que venir ahora?, dijo con la voz tensa. Es urgente. Cuando llegué a su casa, su expresión lo decía todo. Sin decir palabra, me llevó hasta la sala. Sobre la mesa, había una foto impresa en papel viejo, con bordes mal cortados. La imagen mostraba la casa de mi madre, tomada desde afuera, de noche, desde la calle. La piel se me erizó al instante. ¿Dónde la encontraste?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Marcos tragó saliva. La dejaron en mi buzón esta mañana. Debajo de la foto, con una caligrafía temblorosa, estaba escrita una frase: nos vemos pronto. La sensación de seguridad que había sentido al ganar contra Ricardo se esfumó en ese instante. Esto no había terminado. El acecho. Días después, algunos familiares comenzaron a notar cosas extrañas. Autos desconocidos estacionados cerca de sus casas. Sombras moviéndose en callejones. La sensación de ser observados. Una noche, mi tía Patricia escuchó golpes en su puerta. Cuando miró por la ventana, no había nadie, pero en el suelo había una hoja de papel arrugada. Al abrirla, se le heló la sangre. Era una copia de la demanda que presentó contra Ricardo. Y al lado, escrito en rojo: ¿pensaste que me olvidé? Ese mismo día, mi madre llamó, histérica. Alguien intentó abrir la puerta anoche. El miedo se convirtió en paranoia. La policía no pudo hacer mucho. Sin pruebas, sin pistas, sin rastro de Ricardo. Era como si el mismo aire lo trajera y lo llevara. El enfrentamiento final. Sabía que si quería terminar con esto, tenía que enfrentarme a él. Lo único que no había cambiado en todo este tiempo era la única persona que aún le tenía lástima, su viejo amigo, Luis. Fui hasta su casa, toqué la puerta. Luis tardó en abrir. Me miró con cautela. No sé nada de Ricardo, soltó de inmediato. No te creo. Luis suspiró, apartó la mirada. Él ha estado rondando. No tiene a dónde ir. No tiene dinero. Pero sigue aferrado a la idea de que ustedes lo arruinaron. Él se arruinó solo. Luis no respondió. Dime dónde está. Por un momento, pensé que no lo haría, pero luego murmuró una dirección. Era un viejo motel, en las afueras de la ciudad. El último encuentro. Cuando llegué al motel, el lugar parecía abandonado. Las luces parpadeaban, el olor a humedad lo llenaba todo. Avancé con cautela hasta la habitación que Luis me había indicado. La puerta estaba entreabierta. Empujé lentamente. La habitación estaba oscura, pero podía ver siluetas de muebles viejos y papeles regados por el suelo. Y entonces, lo vi, sentado en la cama, con la mirada perdida. Ricardo. Se veía irreconocible. Más delgado, con barba crecida, ojeras marcadas. Cuando me vio, sonrió con amargura. Sabía que vendrías. Cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué estás haciendo, Ricardo? Se rió, un sonido seco y sin alegría, haciéndote recordar. ¿Recordar qué? Se inclinó hacia adelante,
con los ojos encendidos de una locura silenciosa, que la historia nunca termina. Mi piel se erizó. No lo quitaste todo, susurró. Me dejaste sin nada, lo hiciste tú solo. Su rostro se contrajo en furia. Tal vez. Pero eso no significa que la historia haya terminado. Se quedó en silencio por un momento y luego se echó a reír de una forma escalofriante. ¿Sabes qué es lo gracioso?, murmuró. Aún no he cobrado la última carta. Me quedé inmóvil. ¿Qué carta? Sus ojos brillaron. Oh, ya lo verás. Algo en su tono me puso los nervios de punta. Sin decir más, me giré y salí de la habitación. Esa fue la última vez que vi a Ricardo. Pero lo peor vino después. El epílogo inesperado. Un mes después, cuando creíamos que todo había terminado, llegó un sobre a casa de mi madre. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Un certificado de seguro de vida, con el nombre de Ricardo. Pero lo que nos hizo temblar fue el beneficiario, mi nombre, y abajo, un mensaje escrito a mano. Si yo caigo, tú caes conmigo. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, mi madre jura escuchar golpes en la puerta. Cuando revisa, nunca hay nadie. Una vez, encontró un sobre, vacío. No tenía nada dentro. Pero al fondo, escrito en la parte trasera, nos vemos pronto. Después de encontrar aquel sobre con la inquietante frase, nos vemos pronto, decidí que era momento de cerrar este capítulo de una vez por todas. Mi madre aún estaba nerviosa, aunque intentaba ocultarlo. Las llamadas anónimas, los mensajes y los rumores sobre Ricardo nos habían mantenido en un estado de tensión constante. Pero había llegado el momento de terminar con todo. Al día siguiente, fui al cementerio. La tumba de Ricardo estaba en una esquina olvidada, sin flores, sin rastros de visitas. Por primera vez, sentí algo diferente. No era miedo, no era rabia, era lástima. Había pasado toda su vida buscando a quien culpar por sus errores, aferrándose a mentiras y manipulaciones. Y al final, cuando perdió todo, intentó vengarse de nosotros con miedo y paranoia. Pero ya no tenía poder sobre nosotros. Miré la lápida y suspiré. Ricardo, esto termina aquí. Saqué el sobre de mi bolsillo, lo abrí. Adentro solo había un papel en blanco. No había más amenazas, no había más palabras, solo vacío. Era como si, al final, él también se hubiera rendido. Dejé el sobre la lápida y di media vuelta. Cuando regresé a casa, mi madre me miró con un brillo diferente en los ojos. ¿Todo está bien?, preguntó. Le sonreí. Sí, mamá. Ya terminó. Desde aquel día, la casa recuperó su paz. No hubo más llamadas, no hubo más sobres, no hubo más sombras del pasado acechándonos. Solo tranquilidad, solo el cierre que todos necesitábamos. Ricardo fue un capítulo de nuestras vidas. Uno oscuro, sí, pero un capítulo que finalmente habíamos terminado de leer. Y con eso, pudimos seguir adelante, juntos, en paz. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próxima Historia de No Creer.